pueblo dominicano, a los jóvenes, a los ciudadanos de la República Dominicana, el sentimiento de la importancia que tienen los valores para la República Dominicana en todos los ámbitos de la vida social, política y económica en nuestro país. En el día de hoy estaremos entrevistando una persona de muchos valores, una persona que ha trabajado arduamente en favor de las causas más nobles medioambientales en la República Dominicana. Tenemos el honor de compartir en el día de hoy con el ingeniero Osiris de León. Un placer, ingeniero, tenerle por aquí. El placer es nuestro, Yanli. Encantadísimo de que tú nos permitas estar contigo en esta tarde, conversar contigo, conversar con la gente sobre tantos temas que hay sobre la mesa y que la gente quiere que se discutan con la mayor profundidad y objetividad posible en interés de que haya claridad sobre cada uno de esos temas. Muchas gracias, ingeniero. Mire, es una cultura ya dentro de este programa nosotros poder conocer un poco a fondo sobre la persona que estamos entrevistando. A nosotros nos gustaría saber y conocer un poco acerca de quién es Osiris de León, de dónde viene, de dónde le nace ese deseo de luchar por causas medioambientales en nuestro país, si decide estudiar ingeniería, ¿por qué lo hace? Queremos conocer un poco de su trascendencia histórica y de sus raíces, para así nosotros darle un ejemplo a esa juventud dominicana que sigue este programa, de que con una idea clara de hacia dónde se quiere ir, con una buena formación de que es posible llegar a ser alguien en la República Dominicana. Mira, qué bueno que tú me das esa oportunidad de tocar un tema que normalmente uno no lo toca. Yo soy un muchacho de extracción humilde, vengo de Navarrete, crecí como crecieron todos los muchachos de Navarrete, y aunque mi mamá quería que yo fuera maestro, porque era la actividad como más elegante que había en mi pueblo en ese entonces, te estoy hablando de los años 70, yo quise irme a la universidad y quería estudiar medicina. Solicité un crédito educativo, pero entonces la Fundación de Crédito Educativo me dijo que no me podía financiar medicina porque habían 4 carreras que no financiaban, que eran medicina, derecho, arquitectura e ingeniería civil. Y de repente yo me... A temprana edad, parte de la exclusión social. Claro, me encontré en una encrucijada. Bueno, lo que yo quería estudiar no estaba dentro de las carreras que eran susceptibles de financiamiento. Entonces me vi la necesidad de irme por el área de ingeniería electromecánica, aunque no me gustaba. Hice el proceso necesario para el cambio, pero entonces ahí, cuando las cosas están para ti, mira, no hay manera de que salgan de forma distinta. Un gran mensaje ese. Óyete, inmediatamente yo comencé el proceso, la universidad puso un letrero por allá en la Facultad de Ingeniería que decía: a partir del próximo semestre tendremos una nueva carrera, Ingeniería en Geología y Minas. Yo dije, pero por ahí entonces que debo irme. Fui el primero en inscribirme, me aceptaron inmediatamente. O sea, usted es de la primera generación que es egresado. La primera. Inclusive fue una promoción que tuvo el privilegio de que la universidad le hizo una graduación exclusiva. Éramos 13 los graduandos, estuvo el presidente de la República allí, que era don Antonio Guzmán, estuvo el cardenal, que era Monseñor Veras, estuvo también el director del periódico El Listín Diario, don Rafael Herrera Cabral, que era toda una personalidad de la prensa, y estaba invitado Balaguer, y había confirmado que iba a asistir, pero no pudo asistir por problemas de salud. Aquella graduación se transmitió a través de la televisión, en vivo, en directo para todo el país, a través de Radio y Televisión Dominicana, y el país asistió en aquella mañana a una actividad donde 13 jóvenes dominicanos se graduaban por primera vez en el país de ingenieros geólogos y de minas. Y a partir de ahí, pues ya uno tuvo que insertarse en el mercado laboral, trabajando para la Dirección General de Minería, para el Instituto de Recursos Hidráulicos, para la Corporación de Empresas del Estado, CORDE, para la Rosario Dominicana, en muchísimos proyectos con el sector privado, empresas, carreteras, puentes. Y después me tocó la oportunidad de que el presidente de la República me nombrara por decreto, sin yo saberlo, porque tampoco me consultaron para eso. Entonces, ¿quién era el presidente? Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Me nombró consejero científico de la Comisión Nacional para el Medio Ambiente, porque él había creado una Comisión Nacional para el Medio Ambiente, se había autodesignado presidente y él quería un especialista para cada disciplina. Entonces, gente que estaba ahí alrededor le dije, pero mire, para la parte minera y la parte de agua, póngase ahí a Osiris de León, que él habla de esos temas, siempre lo vemos en la prensa.
Y de repente me sorprendí porque me encuentro un día con Omar Ramírez, amigo mío, me dice, te felicito por el nombramiento. Y yo, ¿cuál nombramiento? Tú eres de los que están nombrados en la Comisión para el Medio Ambiente. Yo no sabía, nadie había dicho, sí, búscate el decreto. Y efectivamente, estaba ahí. Entonces, a partir de ese momento, me vi trabajando de manera directa en políticas ambientales directamente con el Estado. Porque Balaguer era el presidente de la comisión y él tenía la particularidad de que escuchaba todo lo que los consejeros científicos de la comisión le recomendaban. Entonces, por eso él tenía un consejero para cada disciplina. Había uno para el área de alimentos, uno para el área agropecuaria, uno para el área de construcción, una para el área de carreteras y caminos. Entonces, yo estaba para la parte de minería y agua. Entonces, cualquier tema que le llegaba al presidente sobre ese tema, él lo pasaba a la comisión se reunía, discutía el tema, se le pasaba al especialista correspondiente, el especialista evaluaba el tema al tiempo que fuera necesario, una semana, un mes, 2 meses, rendía un informe al plenario, el plenario lo conocía y entonces con eso se emitía un informe que iba al presidente y el presidente tomaba la decisión que recomendaba la Comisión de Medio Ambiente. Me imagino que en ese momento era difícil hablar de medio ambiente. En Estados Unidos vimos que hubo un boom y hubo candidatos presidenciales que en un momento iniciaron ese movimiento, como Al Gore, que fue alguien que siempre habló de medio ambiente y que se preocupaba realmente por el tema, pero me imagino que en esos años aquí en República Dominicana muy poca gente era proclive a hablar de ese tema. Mira, más que difícil, era casi un estigma. Nadie quería que le hablaran aquí de medio ambiente. Fíjate que por eso el propio presidente Balaguer, para poder darle fuerza a la comisión, se autodesigna presidente de la Comisión de Medio Ambiente, porque él sabía que si el presidente de la República no era el que presidía la comisión, ningún secretario de Estado le iba a hacer caso a las decisiones de la comisión ni a las recomendaciones. Entonces, él asume esa posición de presidente, consciente de que el empresariado no quería que le hablaran de medio ambiente. Inclusive, claro, nos llamaban fundamentalistas, nos llamaban extremistas, nos llamaban contrarios al desarrollo. Esta gente no se oponen a todo. Y no, realmente nosotros no nos oponíamos a nada. Nosotros que decíamos, bueno, mira, esto en lugar de hacerlo así, usted lo puede hacer así o lo puede hacer así. Siempre le da más de una opción, porque lo que veíamos no es que el problema está en lo que se hace, sino en cómo se hace y dónde se hace. Sí, fuera del aire yo le preguntaba algunas cosas atendiendo a su conocimiento y su capacidad. Y usted me decía y me hacía referencia de que aquí el tema se trata de cómo debe de manejarse la ley. De que también me comentaba que esa ley surgió a propósito de esa comisión, sí, la comisión inició el movimiento elaboró el primer borrador y que luego se ejecutó en el año 2000. Se aprobó en el Senado el 25 de julio del año 2000 y como el presidente, que todavía era Leonel Fernández, dijo que iba a vetar la ley, entonces se acordó con el presidente del Senado, que era Ramón Alburquerque, que no se enviara esa ley al Poder Ejecutivo hasta que el presidente Hipólito Mejía asumiera el poder el 16 de agosto del 2000, porque ya se había conversado con él y él sí había manifestado su disposición de promulgarla inmediatamente. Por eso, la ley ambiental es la primera ley que Hipólito promulga. No hay ninguna otra ley promulgada por Hipólito antes que la ley ambiental, porque es la primera que le ponen en el escritorio, tan pronto él se sienta, el día 17 de agosto. Él se sienta ahí, dice, mira, esta ley estaba aprobada, no se había enviado al Poder Ejecutivo porque el presidente anterior había dicho que la iba a vetar, por eso fue retenida ya en el Senado, pero ya está aquí para fines de aprobación. La firmó y al otro día se dio a conocer al país la promulgación. Ese proceso que usted hablaba y decía que hubo un momento en que el empresariado se oponía radicalmente a ciertas medidas que implicaban, lógicamente, lo que ustedes proponían en ese momento. En la actualidad en la República Dominicana, ¿la ley afecta la inversión privada o podríamos decir que el empresariado se ve perjudicado por una ley de esa naturaleza o simplemente tendríamos que creer de que quizás complica un poco la labor, pero el empresariado a veces no se quiere someter a una ley de esa naturaleza? En principio no se quería someter. Con el paso del tiempo, el industrial, el empresario, sea hotelero, sea minero, sea del área agropecuaria, ha ido entendiendo que vivimos en un territorio insular pequeño y que el daño que tú produces en tu industria termina en mi vecindad y viceversa. Y que al final todos estamos degradando injustamente el medio ambiente y que es responsabilidad de todos, ricos y pobres, civiles y militares, gobernantes y gobernados, respetar la ley para tener un espacio donde podamos vivir. Yo puedo decir que yo tuve un privilegio de muchacho que tú no tienes hoy día,
yo me podía tomar el vaso de agua directamente de la llave de mi casa, porque el agua era potable. En los años 60 y 70 el agua era potable y todo el mundo se tomaba. Entonces ya los jóvenes de hoy como tú no tienen ese privilegio, porque tú, para asegurarte de no recibir una alta carga bacterial, tú prefieres comprar la botellita de agua en el colmado o en el supermercado. Pero aquí vino a conocerse la botella de agua en los años 80. Cuando tú ibas a la escuela pública en los años 70, todos los muchachitos, después de jugar el recreo, hacíamos una fila en la llave pública de la escuela pública. Y todos tomaban, y nadie se enfermó nunca de un problema gastrointestinal. ¿Por qué? Porque el agua era potable. Tú ibas directamente al río de pasadía con la familia, con los amigos, con los Boy Scouts. Por ejemplo, yo era Boy Scout y los Boy Scouts, cuando íbamos a un campamento, donde acampábamos siempre a la orilla del río, el agua para bañarse, el agua para tomar, el agua para cocer los alimentos. Pero esa agua nunca la hervíamos. ¿Por qué? Porque no era necesario. El agua no tenía una carga bacterial. Hoy día eso ha cambiado diametralmente y el empresario se ha dado cuenta de esa realidad. Él ve que tú no te puedes tomar un vaso de agua del río Sama, ni del río Isabela, ni del río Jaina, ni del río Camú en La Vega, ni del Yuna en Bonao, ni del río Iguamo en San Pedro de Macorís, ni del río Duey en Higüey, ni del Yaque del Norte en Santiago. Todos los ríos están contaminados. Entonces, todo el mundo ha ido haciendo conciencia de que hay que proteger los recursos naturales para poder tener una sociedad donde tus hijos y tus nietos puedan tener acceso al agua. Porque ese vaso de agua que hoy día, para tú poder tomártelo con confianza, tuvo que pasar por una planta de procesamiento, 30 años atrás, tú te la tomabas directamente del río o de la llave pública, libre de todo tipo de contaminación. Y ese privilegio lo hemos perdido. Gracias, ingeniero. Vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando retornemos seguiremos conversando temas sumamente importantes con el ingeniero Osiris de León. Tu sueño de tener un techo propio ya es posible con Constructora CBS, con su proyecto Nuevas Terrazas. Apartamentos ubicados en las zonas más estratégicas y accesibles al centro de Santo Domingo, próximo a Carrefour, Megacentro y a Coral Mall. Unidades disponibles desde 1.990.000 pesos y hasta 18 meses para completar tu inicial. 2 y 3 habitaciones más cuarto de servicio. Terraza privada en primer y cuarto piso. Proyecto cerrado con acceso controlado. Para más información, comuníquese con los teléfonos en pantalla. Constructora CBS. Teleradio América ahora se transmite directamente a tu móvil. Nuestra plataforma ofrece al usuario conectividad y accesibilidad desde cualquier parte del mundo. Desde tu móvil iPhone y BlackBerry, ambos con servicio 3G y roaming. Llévate nuestra programación a tu móvil, solo entrando a nuestra página www.teleradioamerica.com o www.teleradioamerica.com/móvil, independientemente de su prestadora de servicios. Síguenos, el líder en comentarios está donde tú estás. Gracias, estamos de regreso. Ingeniero, cuando yo lo escuchaba a usted hablar de sus raíces, le escuchaba decirme que usted es oriundo de Navarrete. Así es. Pensaba en una problemática que se comenta y se dice que existe en el Cibao. Luego se conoce el hundimiento de hace mucho tiempo de La Vega y muchos analistas nacionales e internacionales han hecho referencia de que en Santiago, específicamente en la zona de Santiago, hay una falla que en cualquier momento podría producirse un terremoto que quedaría Santiago de los Caballeros, su provincia natal, devastada. Me gustaría que usted nos explicara un poco al respecto y si eso tiene alguna verdad. Sí, mira, es así. Ahí hay una mezcla hasta cierto punto explosiva en lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque tú tienes en la costa norte, justo al norte de Montecristi, de Luperón, de Puerto Plata, de Río San Juan, la zona de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica, que es una placa inmensa, donde está Cuba, está México, está Estados Unidos, está Canadá, y la placa del Caribe, donde está Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Antillas Menores y la parte norte de Venezuela y de Colombia hasta Centroamérica.
Esa placa de Norteamérica penetra por debajo de la placa del Caribe y nos levanta, pero en ese proceso acumula energía. Y cada cierto tiempo esa energía se libera en forma de ondas sísmicas. Ondas de compresión, que son ondas P, ondas que empujan, ondas longitudinales, y ondas de corte, ondas de cizallamiento, que van polarizadas en dos ejes. ¿Cuál es el problema? El problema es que Santiago, al igual que La Vega, al igual que Bonao, San Francisco de Macorís, Mao, Esperanza, Navarrete, son pueblos que han crecido sobre el valle del Cibao. Y los valles han recibido por millones de años las corrientes de ríos, arroyos y cañadas, que vienen cargadas de sedimentos, arcilla y arena, y se fue acumulando un grueso volumen de material arcilloso. El material arcilloso tiene la particularidad de que amplifica el espectro sísmico. Por eso tú dices que La Vega se hundió, ciertamente porque el suelo vibró tanto, se abrió la tierra arcillosa, y muchas edificaciones cayeron en esas grietas grandes. Pero no pasó igual en Santo Domingo. ¿Por qué la catedral está ahí y es contemporánea con La Vega Vieja y con Santiago Vieja? ¿Por qué el Alcázar de Colón está ahí? Porque la ciudad colonial está levantada sobre una roca caliza rígida. Y si tú chequeas la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, te dice que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde hace 2000 años, en esa zona de Israel, de Palestina, de Siria, Jordania, que es una zona sísmicamente activa y donde con frecuencia hay terremotos, ellos habían notado que la casa que estaba construida sobre roca, cuando había un sismo no pasaba nada, cuando llovía no pasaba nada, pero que la casa que estaba sobre suelo, cuando había un sismo se caía, o cuando el río se desbordaba, erosionaba y se caía. Entonces ellos aprendieron que el hombre prudente construye sobre roca, y no es una cátedra de fe, eso es una cátedra de ingeniería, y siempre se lo digo a la gente. Eso que está ahí en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, y que se repite en el Evangelio de Lucas, no es una cátedra dogmática, es una cátedra ingenieril, que si tú la lees en su contexto, te vas a dar cuenta que es mucho lo que hay que aprender en términos de ingeniería, de eso que la gente lo ve simplemente como una palabra de fe, que hay que creer. Entonces, si tú te llevas eso a Santiago, a La Vega, a Bonao, te vas a dar cuenta que en estos pueblos se construye igual que en Santo Domingo, y es un error. Porque en un suelo flexible como ese, tú no puedes hacer la escuela igual que como tú la haces en los Prados, digamos, no en los Prados, los Prados tienen un sitio malo, no los sitios malos. Como tú la haces, por ejemplo, en Atala, o como tú la haces en la ciudad colonial, o en Gascue. ¿Qué usted dice hablando de eso, Bellavista, la Anacaona? Me dicen Bellavista que ahí es una zona de roca de buena calidad, ahí no pasa Anacaona nada. También, Anacaona que hay tantas también, torres. Avenida Bolívar también, Avenida 27 de Febrero también, Naco Piantini también, Evaristo Morales también. Ahora, Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Las Lauras, es una zona arcillosa. ¿Y qué usted opina de las autoridades que dijeron que Los Prados no había ningún tipo de problema, que eso era... fue un mensaje tranquilizador a la comunidad, con el cual yo no estoy de acuerdo. O sea, las autoridades siempre piensan que si se dicen las cosas como son, crea un pánico y se cae el mercado inmobiliario. Y que todo el que está ahí va a querer vender la casa, pero nadie va a querer comprar. Y que eso genera un caos. De hecho, ellos entienden que la mayor propiedad en República Dominicana es la propiedad inmobiliaria. Y que hay que tener cuidado al tocar esos temas. Yo lo veo desde otra óptica. Yo una vez escuché que usted hizo una sugerencia de que se podía practicar, no sé si era rellenar o algo. Sí, mira, ¿qué tú tienes que hacer? No es complicado. Tú evalúas el terreno y determinas cuál es la franja que más amplifica el espectro sísmico. Normalmente está entre 3, 4 y 5 metros. Entonces tú remueves ese material malo, lo sustituyes ahora por un material más denso, mejor compactado, de mejor respuesta, que permita el paso de la onda sísmica de corte a más alta velocidad, y eso evita que la onda se amplifique. Si la onda entonces no se amplifica, no te daña la estructura. Ahora, eso tú lo complementas con un tipo de construcción acorde con ese tipo de suelo. Tú no puedes construir en Los Prados igual que en el ensanche Naco. ¿Por qué? Porque tú haces dos casas exactamente iguales, o dos escuelas exactamente iguales, o dos torres exactamente iguales, una en Los Prados y otra en Naco. La de Los Prados va a tener una mala respuesta y la del Naco va a tener una buena respuesta. ¿Qué quiere decir esto?
Si tú vas a Haití, que todavía puedes ver lo que pasó el 12 de enero del 2010, de hecho, el próximo mes tengo que ir a La Coruña, España, un evento mundial sobre terremotos e ingeniería, y me han pedido dictar una conferencia sobre el terremoto de Haití. Entonces tú puedes ver que en Haití, todo lo que se cayó, todo, sin excepción, estaba sobre suelo blando. Y que todo lo que estaba sobre roca, aunque fuera de mala calidad, se quedó de pie. Yo te voy a hacer una pregunta muy elemental, y es la siguiente. ¿Tú no crees que por más mal construido que haya estado el Palacio Nacional de Haití, tenía que haber estado mejor construido que la Catedral de Santo Domingo? Pues la catedral no tiene hormigón ni tiene varillas. Claro. Es una estructura simplemente de mampostería, muros pegados con argamasa. ¿Y qué es la argamasa? Cal mezclado con arena y agua. Ahí no hay hormigón, ahí no hay cemento de alta resistencia, no hay cemento de rápido fraguado, no hay un acero para absorber la tensión, no hay nada de eso. Ahora, ¿por qué no se ha caído la catedral? ¿Porque está bien construida? No, porque está sobre roca de buena calidad. Esa misma catedral tú la tomas y la llevas a La Vega, a Bonao o a Santiago y se cae con el primer temblor de tierra. Entonces, ¿qué debe enseñarnos eso a nosotros como sociedad? Que cuando tú tengas que construir tu casa, es preferible levantarla sobre roca. Y si no hay roca, porque tú vives en un pueblo grande y todo es arcilla, entonces tú debes construir ahora con muros capaces de absorber los esfuerzos cortantes máximos que pueda generar el sismo y dejar de lado esa arquitectura que nos gusta mucho, esos espacios abiertos, una columna aquí, otra columna allí. Por ejemplo, en Santo Domingo tú te puedes dar el lujo de poner el parqueo en el primer piso con columnas separadas, sin muros, porque la roca es de buena calidad. Pero ese modelo tú no lo puedes transferir a San Francisco de Macorís, ni a La Vega, ni a Bonao, ni a Santiago, pero tú lo ves. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que esas estructuras van a fallar el día que haya un sismo. Porque tú y yo lo decimos, no, porque hay una realidad universal. Y hace también, ahí tenemos una falta de orientación del Estado también. Claro. Que nunca ha asumido su papel. El Estado nunca. Una crítica que yo le hago al Estado es que no... Mira, el sector privado ha asumido más ese papel. Aquí hay bancos comerciales que han llegado a un acuerdo conmigo honorífico, no implica pago de dinero, desde hace varios años, para que cada año yo le dicte 3, 4 o 5 conferencias a todo su personal sobre el riesgo sísmico, y yo voy y lo hago con gusto, y lo único que me dan es un vaso de agua mientras estamos ahí, pero yo me siento contento porque estoy ayudando a que la gente entienda la realidad sobre la sismicidad. Esa debía ser la tarea del Estado, debía ser la tarea del Instituto Sismológico Universitario, debía ser la tarea de la ONESBI, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de la Vulnerabilidad de las Infraestructuras. Pero no tienen recursos económicos, por tanto no pueden tener mucho personal, no pueden tener buenos equipos, no pueden tener vehículos, entonces están atados de pies y manos. Y el Estado, y ojalá que ahora Danilo Medina, que está escuchando a la gente, decida crear un Instituto Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres con suficiente presupuesto. No darle, por ejemplo, 60 millones de pesos como se le da aquí a la defensa civil. Dele 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos para que te hagan un plan de ordenamiento. Como se le asignan a muchas otras dependencias del Estado que no tienen quizás la prioridad que tiene esa. ¿Tú te imaginas un terremoto como el de Haití en Santiago? En Haití murieron 316.000 personas. Yo llegué al otro día a Puerto Príncipe. Difícil hasta de imaginárselo eso. Fíjate, terrible, nadie quiere imaginarse eso. Tú te encuentras que en Haití 1,5 millones de personas quedó sin hogar. 350.000 personas quedaron heridas. Tú ibas a Haití los primeros días como iba yo y te daba ganas de llorar porque en cada esquina que tú veías vendiendo prótesis. Wow. Porque tú veías niños, jóvenes y ancianos con una pierna menos, con un brazo menos o con una mano menos. O tú decías, oh, pero Dios. ¿Por qué? Porque a cada persona que le caía un bloque en una extremidad, le destruía la extremidad y ya había que amputársela en el hospital. Entonces, aquello es dramático. O sea, vivir eso es doloroso, es traumático. Porque tú dices, pero yo pude haber estado en este escenario cuando esto ocurrió y haber sido una víctima más. O tú llegar a Haití y tú ver
un edificio colapsado y que ahí debajo hay 100 personas atrapadas y no hay forma de remover los escombros porque no había equipos para remover los escombros. Entonces no había una fuerza de socorro que viniera con tractores, con montacargas y que empezara a desmontar todos aquellos escombros para sacar a la gente. Y tú saber que aquella gente estaba muriendo lentamente, aplastados por escombros. Esa es la realidad de un sismo. Y yo le digo a la gente, ese terremoto no fue en Haití, fue del lado oeste de la isla donde nosotros vivimos. Así como fue en Puerto Príncipe, pudo haber sido en Barahona, pudo haber sido en Jimaní, en Duvergé, en Neiva, pudo haber sido en Santiago, en La Vega, en Bonao. Recuerda el temblor de Puerto Plata, 22 de septiembre del 2003. La escuela Gregorio Urbano Gilbert, que era de 2 niveles, se nos aplastó y quedó en 1. Porque el primer piso sufrió un efecto de piso blando. Suerte que fue a las 12:45. ¿Y cuál fue la escala de ese terremoto en ese momento? 6.5. Imagínese. Casi nada. Imagínate que fuera como el del 4 de agosto del 46, 8.1. Entonces, aquí como que le damos la espalda a esa realidad y pensamos que la suerte siempre va a estar de nuestro lado y que nunca va a pasar nada. Eso le pasó a Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe, desde 1770 no había un sismo importante. ¿Qué pasó? Se borró la memoria sísmica histórica. Entonces el abuelo no había vivido un terremoto, el papá tampoco y el hijo tampoco. Ingeniero, y ya pasando a otros temas, porque con usted creo que ese ya quedó bastante explicado, yo quisiera que habláramos un poco sobre algunos de estos temas que están en el momento en la palestra pública en la República Dominicana. Tenemos un tema que recientemente, bueno, me dicen aquí en el estudio de que tenemos que irnos a una pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría que toquemos Loma de Miranda, Bahía de las Águilas y Barrigol, el acuerdo que aún estamos esperando que se ejecute. Vamos a una pausa comercial. Era necesaria la negociación del contrato con la Barrigol, definitivamente, porque las condiciones que tenía el primer trato eran completamente inaceptables. Es entendible el hecho de que la Barrigol haya tenido una posición de renegociación, porque era lo que más les convenía. No decir, por ejemplo, que si está a $1,000 la onza, al Estado Dominicano le tocan solamente 400, que es y punto. Sino que se establezca una proporción porcentual basada en literalmente el precio spot del mercado internacional día con día, y que de esa manera las condiciones se van a ir adaptando de manera automática, sin que haya que tener nuevas negociaciones sobre el mismo contrato. Creo que es la forma más inteligente de establecer negociaciones en este tipo de asuntos. El análisis, el comentario, información, los hechos más importantes de la actualidad económica, social y política están primero en Teleradio América, líder en comentarios. Tu sueño de tener un techo propio ya es posible con Constructora CBS, con su proyecto Nuevas Terrazas. Apartamentos ubicados en las zonas más estratégicas y accesibles al centro de Santo Domingo, próximo a Carrefour, Megacentro y a Coral Mall. Unidades disponibles desde $1,990,000 y hasta 18 meses para completar tu inicial. 2 y 3 habitaciones más cuarto de servicio. Terraza privada en primer y cuarto piso. Proyecto cerrado con acceso controlado. Para más información, comuníquese con los teléfonos en pantalla. Constructora CBS. Todo recurso natural que hay en este país no es del gobierno, es de nosotros, el pueblo. Barrigol, que se vaya para acá, no va a explotar, no aquí. Esto es de nosotros, vamos a defenderlo. Aparte del saneamiento del medio ambiente, el presidente Correa lo dijo bien claro, ningún país puede permitir que una empresa extranjera gane más que el mismo país en beneficio. Eso es inaceptable.
Sencillamente, como dijo el presidente, inaceptable, pero a él se le olvidó la palabra. Cuando salíamos del aire yo le comentaba que queríamos hablar un poco sobre tantos temas importantes que tenemos en la palestra pública, que era Loma de Miranda, Barrick-Gold y el caso de Bahía de las Águilas. Quisiéramos empezar con el tema de la Barrick-Gold, que a propósito de eso ya hubo un acuerdo, pero mucha gente se pregunta ¿cuándo inicia ese acuerdo? ¿Ha sido positivo el acuerdo para el país? ¿No ha sido positivo el acuerdo para el país? ¿Se ha podido cuidar el impacto medioambiental? Como en un video que ya habremos de pasar más adelante, el ingeniero Ramón Alburquerque dice de que en una escala del 1 al 10, él calificaría el acuerdo como un 4, diciendo de que la parte medioambiental no fue tomada en consideración o no se le dio la prioridad que merecía el acuerdo. Mira, la parte ambiental no debe ser parte del texto de un acuerdo, porque hay una ley vigente, que es la ley 6400, que con contrato o sin contrato te obliga a ti y a mí a respetar el medio ambiente. Entonces hay una serie de normativas que tú y yo tenemos que cumplir. Entonces, es como yo le digo siempre a la gente, tú no tienes un contrato con el ayuntamiento para pararte en rojo en los semáforos, ni lo tienes con obras públicas, ni lo tienes con tránsito terrestre, ni lo tienes con la AMET, pero si te cruzas en rojo te aplican la ley. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, no hay que tener un contrato firmado con la AMET, donde tú te comprometes a pararte en rojo. Entonces, no, la empresa no tiene que tener un contrato con el gobierno donde se compromete a respetar el medio ambiente. No, eso es materia de la ley y está obligada, le guste o no, lo quiera o no, le cueste o no, a someterse a la ley ambiental 6400. Y tú como ministro de Medio Ambiente puedes llegar allí perfectamente y aunque te digan, no, que mi contrato dice, a mí no me interesa su contrato. Su contrato es entre usted y el gobierno. Ahora yo como autoridad ambiental le estoy diciendo a usted que usted está contaminando el agua y usted tiene la operación cerrada hasta que usted corrige ese problema. Era lo que hacía Candelier cuando dirigía la Comisión de Saneamiento Ecológico, paralela a la Comisión nuestra de Medio Ambiente. El IBI cerraba y Balaguer lo llevaba. Mire que usted dice, presidente, están contaminando, déjelo tranquilo, déjelo preso. Y lo dejaba. Y aunque Balaguer le decía suelto, le decía, no, yo se lo voy a dejar ahí 3 días. Ahora, yo en 3 días se lo voy a soltar. Pero para que él aprenda que no debe contaminar el medio ambiente. Y eso hizo que el industrial dominicano respetara. Candelier aquí, hay que reconocerle esa virtud, ¿no? Cerró las industrias que estaban contaminando, sin contemplación, fueran amigos del presidente, fueran de un senador, fueran de un secretario de Estado, fueran de un diputado, fueran del individuo más rico del país, o fueran de un ciudadano pobre, él le aplicaba la ley sin ver quién era el dueño. Y en términos económicos, ingeniero, el contrato, ¿cómo usted lo califica? Mira, el contrato tú tienes que compararlo con la versión anterior. O sea, tú tienes... ¿El de Leonel Fernández o el del Placerdón? Con los tres. Si hiciéramos una comparación, hay un contrato que se firma en el 2001 entre el gobierno de Hipólito Mejía y Placerdón, que te daba 3 partidas de ingresos. La más chiquita, la primera, el 3.2 del royalty, que era el retorno neto de fundición. La segunda, el 25% de impuestos sobre la renta. Y la tercera, el 25% de participación en los beneficios. Eso en total era un 53% sí, de beneficios aunque para el no lo Estado sumaban dominicano directamente, pero si tú lo fueras a sumar algebraicamente, fuera así. Pero no se suman directamente porque primero se segrega el 3.2 de las ventas brutas y después a los beneficios se le aplica el impuesto sobre la renta, que era un 25, y a lo que quedaba se le aplicaba el 25 de participación en los beneficios. Luego viene el contrato de Leonel Fernández. Ok, luego viene el contrato de Leonel, que anula el 25% de impuestos sobre la renta y anula el 25% del PUM. Y le deja al país solamente el 3.2 del retorno neto de fundición. Y cuando el Congreso me llama, en octubre del 2009, para que le dé una opinión formal por escrito de ese contrato, le digo, pero esto es una estafa. ¿Por qué? Porque lo está condicionando a que la empresa tenga una tasa interna de retorno de un 10% y eso no se va a dar nunca. ¿Por qué? Porque usted calcula la tasa interna de retorno de un determinado proyecto en base a ¿qué? Su inversión, sus costos financieros, sus costos operacionales, su depreciación y sus ventas. Entonces, ¿quién maneja eso? Contabilidad de la empresa. Entonces, te bajan las ventas, te suben la inversión, te suben los costos operacionales. Y como la tasa interna de retorno se va a calcular cada año como el flujo neto de efectivo, y si ese flujo neto de efectivo da 0 o positivo, la empresa le paga al gobierno. Pero si da negativo, no paga, está exenta del pago. ¿Qué hace el contable? Lo pone a quedar negativo todos los años.
y ya no tiene que pagarle nada. O sea, que ahí hubo un retroceso claro. en cuanto al enorme. Entonces ahora, ¿dónde está la trampa de todo el contrato? En un solo concepto. Tasa interna de retorno de un 10%. Esa era la traba que tenía. Tan pronto tú remueves esa traba, ya el gobierno, el que sea, tiene derecho a pedir desde este mismo año 2013 el 25% de impuestos sobre la renta y el 25% del PUN, automáticamente. Y el 3 punto algo que existía ese no fue tocado en ninguno de los tres contratos. Se quedó. O sea que ese está igual en los tres contratos. O sea que básicamente 2001, retornamos, 2009, 2013. Básicamente retornamos al contrato de... Retornamos al contrato original del 2001 con una ventaja accidental. Y la ventaja accidental es que Barrick, pretendiendo saber más que todo el mundo, le pone un caramelo en trampa al gobierno. Le dice, yo no te voy a dar un 25 del PUN, yo te voy a dar un 28.75, pero eso es cuando yo tenga una tasa interna de retorno de un 10%. Y está escrito, al tú quitar la traba del 10% de tasa interna de retorno, ahora el PUN queda en 28.75 y no en 25, como estaba en el contrato del 2001. Lo que quiere decir que en términos económicos, este contrato le da al gobierno más dinero que el contrato del 2001. De Placer Dome. Claro, porque aquel te da un 25 del PUN y este te da un 28.75. No porque el gobierno lo haya negociado, sino por la trampa que te puso Barrick, que al tú quitarle la trampa, ellos quedan enganchados con un 3.75% más de lo que tenía el contrato original. Si Barrick se hubiera imaginado que ese contrato iba a ser revisado y modificado, nunca cambia el 25 del PUN por el 28.75. Y la entrada en vigencia del acuerdo. Inmediata, o sea, ya el Estado Dominicano... Inmediata con carácter retroactivo al primer embarque de noviembre del 2012. Y bajo un esquema de supervisión contable y operativa por parte del gobierno. El gobierno ahora va a fiscalizar primero lo que se hace en la mina, segundo lo que se hace en la planta de proceso, tercero lo que llega al muelle para exportación, cuarto se está muestreando cada lingote, tomando una muestra en cada vértice, en la parte de arriba, en la parte de abajo, y todas esas muestras diferentes se mandan al laboratorio para ver qué cantidad es oro y qué cantidad es plata, porque el gobierno estaba cometiendo un error de ingenuidad. Bueno, lo miraba, así, ¿cuántos lingotes son? 8, sí, cierto, hay 8 lingotes. Pero tenía que someterse a lo que la empresa decía que era oro y que era plata. Claro. ¿Qué ocurre? Que la palabra doré es un término genérico que quiere decir aleación de oro y plata, pero no te especifica cuánto es oro ni cuánto es plata. Como el oro vale 55 veces más que la plata, si te ponen plata por oro y oro por plata, te están engañando. Claro que sí. ¿Qué estaba haciendo Barrick? Estaba reportando un 15% de oro y un 85% de plata. ¿Qué ha encontrado aduana en los análisis de laboratorio? Que hay cerca de un 40% de oro y cerca de un 60% de plata. Y en el caso de Loma de Miranda, que es un caso que lo estamos viendo, básicamente en esta semana hemos visto algunos avances en ese sentido, de que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se expresó y dijo que no estaba de acuerdo. El Ministerio de Medio Ambiente de la República Dominicana también básicamente se opone a la explotación de Loma de Miranda, pero de manera particular yo he escuchado declaraciones de usted donde usted defiende la explotación de Loma de Miranda. ¿Vale la pena realmente la explotación y, como muchas personas indican, perjudicar las personas que residen cerca de ahí, que muchas personas se han expresado en el sentido de que eso perjudicaría tremendamente el medio ambiente, y aparentemente esos estudios que han hecho estos organismos internacionales y nacionales indican de que aparentemente sí habría un gran daño ecológico en el caso de Loma de Miranda? Pero me extrañó particularmente a mí me extrañó cuando yo escuché que usted defendía la explotación. Algo raro en usted. No, realmente no es que yo no defiendo la explotación, realmente, nunca la he defendido. Lo que yo he hecho es que, como geólogo que soy, estoy obligado a leer el texto de la Ley Minera 146 y como ambientalista a leer el texto de la Ley Ambiental 6400. ¿Qué yo he dicho? Si la empresa estuviera pidiendo una concesión minera nueva, ya hace tiempo que le hubiéramos dicho que no. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La empresa obtuvo esta concesión en el año 55. Lamentablemente, y te digo lamentablemente porque yo no estoy de acuerdo con eso, la ley minera otorga las concesiones por 75 años, lo cual es un absurdo.
Eso no debía otorgarse por más de 25 años. Entonces, ¿qué ocurre? La empresa tiene un derecho sobre Loma Miranda que lo adquirió en el año 55 y que le vale hasta el año 2030. Entonces, supón tú que yo digo no, que no se explote. Ahora, yo soy geólogo y entiendo de minería. A mí me van a acusar de que yo, conociendo la ley minera, estoy tratando de vulnerar la ley minera. Entonces, a mí me van a criticar públicamente. Al que no conoce la ley, la gente se lo perdona y dice, no, él no conoce la ley. Pero dice, no, pero sí conoce la ley. Yo sí trabajo en minería, trabajo en la Rosario y fue miembro de la Comisión Nacional para Medio Ambiente, todas estas cosas. Él conoce las dos leyes. En consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Observa que el informe del PNUD no desestima la explotación de Loma Miranda. Desestima la evaluación de impacto ambiental que presentó la empresa porque la consideró incompleta, superficial y general. Y que en términos de la línea base no tocó a fondo 4 aspectos, que son biodiversidad, hidrogeología, aspectos sociales y aspectos económicos. O sea, le está diciendo, esa evaluación de impacto ambiental que tú hiciste no califica para el proyecto que tú quieres desarrollar. Vuelve ya a esa evaluación de impacto ambiental. Fíjate que el informe del PNUD no dice en ningún momento Loma de Miranda no debe ser explotada. Y cuando al día siguiente la prensa volvió y le preguntó a Valeria y Julia, dijo, no, a nosotros nos pidieron una opinión sobre la evaluación de impacto ambiental, no sobre si Miranda es explotable o no. Y nosotros nos hemos limitado a dar una opinión de la evaluación de impacto ambiental. Por eso viste que en la presente semana el Ministerio de Medio Ambiente dijo públicamente que en base a esa evaluación de impacto ambiental le niega el permiso de explotar a Miranda por el momento. ¿Qué pasa? En el año 86, Balaguer le negó a la Rosario Dominicana la explotación de los sulfuros hasta que la empresa le demostrara que tenía una tecnología que no iba a degradar el medio ambiente. Entonces, yo podría determinar, según lo que usted me ha dicho, que su punto de vista se inclina mucho sobre la parte legal. Y sobre la realidad de ese contrato, claro. Pero no, usted tampoco descarta de que realmente sí afectaría a las personas. Puede producir un daño. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú y yo leemos el texto del artículo 7 de la Ley Minera 146, que yo no estoy de acuerdo con el artículo, debo aclarar, pero está vigente. Dice, la actividad minera tendrá prioridad por encima de cualquier otro uso del terreno. Ingeniero, y ya con eso te tumba los demás artículos. Tenemos que irnos a una pausa. Cuando retornemos, seguiremos conversando sobre este y muchos otros temas con el ingeniero. El acuerdo gobierno-Barrick, Danilo Medina, Barrick Gold, es un acuerdo que si lo comparáramos con una escalera de 10 tramos, avanzó 4, pero dejó 6 en el olvido, no los tocó, y esos 6 tal vez sean más importantes que todo. ¿Por qué? Primero, el acuerdo no tocó el tema ambiental, olvidó totalmente, y figúrese usted, un país pequeño con una explotación a cielo abierto tan importante en zona lluviosa, el daño que puede hacer esa contaminación en los sistemas hidrológicos, en los sistemas de ríos, en las cuencas y en las presas, y en la producción y en la vida de las personas. En segundo lugar, ese contrato mantiene lo que se había criticado fuertemente del contrato Leonel Barrick Gold, y es que le permite a la empresa que una planta y una empresa y una compañía que solo de ellos se tome 4.000, 5.000 millones de dólares prestados y entonces se paguen con la producción del oro, y allí está incluido también el dinero que debieron haberle pagado al gobierno por impuestos. ¿Por qué? Porque incluyen como costo lo que es la amortización. En ningún país del mundo, ni en este país, las empresas pueden incluir la amortización de sus deudas como costos. En segundo lugar, le permite también inflar los costos. El costo de producir una onza de oro es $300. Ellos lo están haciendo figurar como $700. También hacen figurar como costo los intereses
de los préstamos, de cuantiosos préstamos. Pero fíjese si lo que están haciendo está mal, que están descontando 3.700 millones de dólares por concepto de depreciación, pero al mismo tiempo están pagando deuda por 4.000 millones. ¿Qué implica todo esto? Que el gobierno dice que ha logrado el 51%, pero el 51% ¿de qué cantidad? Si han metido todos esos costos inflados que no deberían figurar ahí porque ninguna contabilidad y ningún sistema contable se permite. Tu sueño de tener un techo propio ya es posible con Constructora CBS, con su proyecto Nuevas Terrazas. Apartamentos ubicados en las zonas más estratégicas y accesibles al centro de Santo Domingo, próximo a Carrefour, Megacentro y a Coral Mall. Unidades disponibles desde 1.990.000 pesos y hasta 18 meses para completar tu inicial. 2 y 3 habitaciones más cuarto de servicio. Terraza privada en primer y cuarto piso. Proyecto cerrado con acceso controlado. Para más información, comuníquese con los teléfonos en pantalla. Constructora CBS. Estoy de acuerdo porque se ha hecho con la Barrick Gold una revisión al contrato. Eso significa que lo hemos actualizado. Ahora desconozco los detalles, pero creo que haberlo actualizado es un gran paso. He leído en prensa interesantísimos artículos y creo que nosotros los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que los partidos políticos deben averiguar y hacer un consenso con la ciudadanía y entre todos tomar una decisión de si minería le conviene al país este momento y cuáles son los factores que debemos exigirles a esas empresas. Gracias por esperarnos. Seguimos aquí conversando con el ingeniero Osiris de León. Fuera de cámara yo le comentaba y le preguntaba, y quiero hacerlo en público, si habría alguna forma, porque aparentemente si por la vía legal el pleito ya para muchos que luchan porque no se explote la loma está perdido, si habría quizás un punto intermedio donde la empresa se comprometa a llevar quizás de una manera prudente la explotación de Loma de Miranda. Claro, eso fue lo que el gobierno debió haber hecho. De hecho, yo dije el año pasado que si yo hubiera sido gobierno o ministro de Ambiente, yo le hubiera puesto tantas restricciones a la empresa para la explotación que la propia empresa desistiera de la explotación. O sea, tú se la ponías tan difícil dentro del marco de la ley 64 que te hubiera dicho a la empresa, no, pero con esas condiciones así, yo mejor dejo eso. O sea, era lo que tenía que haber hecho el gobierno, porque hay dos cosas que no se pueden dejar de lado. Primero, el gobierno es socio de la empresa en un 50%. Y es muy difícil al gobierno como socio decirle que no. Segundo, la empresa tiene una concesión minera que está vigente. Y que está vigente desde el año 55. Y me preocupa ver legisladores que sabiendo que esa ley está vigente, te dicen, vamos a convertirlo en área protegida. Es que tú no puedes superponer un derecho ambiental nuevo sobre un derecho minero viejo. ¿Por qué ganamos el pleito de los haitíes? Averigua por qué. Porque el recurso de amparo que llevamos a los tribunales, dijimos que el gobierno no podía superponer un derecho minero nuevo sobre un derecho ambiental viejo. Los haitíes ya tenían un derecho ambiental ganado con el decreto 233 y después con la ley 6400. Entonces ya yo tengo un área definida en la ley como área protegida, tú no me puedes venir a montar una concesión minera encima porque yo no te lo voy a permitir. Por eso yo salí el 15 de abril del año 2009 a pelear contra la cementera de los haitíes, porque yo decía que los haitíes era un área protegida, ya categorizada cuando nosotros preparamos en el Palacio Nacional en agosto, junio, julio y agosto del 86 el decreto 233, y ahí pusimos los haitíes con 1.617 kilómetros cuadrados. Entonces no podíamos permitir que la Dirección de Minería y el gobierno